Saludo a todos los hermanos que están ahí con nosotros conectados. Y quiero, bueno, hay un texto por aquí en el Evangelio de San Juan, hay un texto en el capítulo 20, en el verso 22. Y dice este texto, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amén. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto fue después de la resurrección. Entonces, el Señor les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es un texto imperativo. Está como en una forma de orden. Como decirles, reciban el Espíritu Santo. Como que les está diciendo, esto es una necesidad muy grande, deben recibirlo. Vamos a orarle a Dios para que Dios nos ayude en esta noche, para que esta palabra pues llegue a nuestros corazones y sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén. Soberano Dios, gracias por este momento tan especial, por los hermanos que están aquí, Señor. Te pido que los bendigas, que nos ayudes a todos y que esta noche que tenemos aquí para compartir con ellos sean bendecidos, edificados, fortalecidos, llenos de fe en el nombre de Jesús. Usa mis labios y permite que la palabra pues corra y sea glorificada para honra y gloria de tu santo y admirable nombre. Amén. Bueno, gloria al Señor. Hoy en esta plática que tenemos con los hermanos de los cerezos, partimos del hecho de que la vida espiritual es una gran batalla. Entonces, los quiero poner como a pensar, ¿no? La palabra del Señor habla de la vida espiritual como una gran batalla. Y 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12, habla del pelea la buena batalla de la fe. O sea que habla de una batalla, es una pelea. Estamos hablando de una batalla. Entonces, mire usted, si uno tiene una batalla, necesita tener este poder. Necesitamos tener armas. Si hay una batalla, pues para poder ganar la batalla, piensen por un momento. Por ejemplo, Pablo, en las últimas palabras de 2 Timoteo capítulo 4, en el verso 7, él dice, he peleado la batalla. O sea que él habla del recorrido de toda su vida espiritual. Ya él está a punto de morir y él dice, he peleado la batalla. O sea que también Pablo habla de una batalla. Eso quiere decir que nosotros sí tenemos un encuentro frontal con las fuerzas del mal. Hay un mundo espiritual y le voy a decir, hermano, sin exaltar al maligno, hay un mundo espiritual muy bien organizado, con mucha experiencia a través de los siglos, que ha desarrollado estrategias, trampas, y que a la cabeza pues tiene al príncipe de las tinieblas con sus objetivos, como Jesús mismo lo dijo. El diablo vino para matar, para robar y para destruir. Esa es la realidad en la que nosotros nos movemos y es la realidad de todo lo nuestro. Entonces tenemos que saber pensar, hombre, yo sí necesito, yo cómo puedo para poder vencer, qué debo de hacer, porque realmente esto es algo grande, ¿verdad? Entonces, usted encuentra, por ejemplo, al apóstol Pablo escribiéndole a los corintios y les dice, porque las armas de nuestra milicia, o sea, habla de una milicia, como si fuéramos un ejército que tiene una guerra. Y dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea que no estamos hablando de armas físicas, sino que son armas espirituales, son poderosas en Dios, y dice, para la destrucción de fortalezas. Para la destrucción de fortalezas. Luego dice, derribando argumentos, derribando toda altivez que se levanta contra el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Si ustedes se ponen a pensar en esto, ustedes encuentran y yo encuentro que estamos hablando de la destrucción de fortalezas. Yo me imagino que si fuera una fortaleza física y la queremos tumbar, eso no es con las manos que se tumba, hermano. Se necesita algo especial. Se necesita una herramienta especial. Y después entonces aquí habla la palabra del Señor de derribar argumentos. Porque cuando usted sale a evangelizar, cuando usted va de un país a otro, cuando usted se encuentra con diferentes personas, usted encuentra personas que tienen argumentos muy delicados, muy peligrosos, doctrinas. Y también dice altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Hay gente que le dice a uno, no, usted no tiene la razón, ustedes son esto, ustedes son aquello. Hay gente con la que uno puede hablar y debe tener cómo hablarles y convencerlos. Y hay otros contra los cuales hay es que orar para que el Señor nos guarde y nos defienda. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra de Dios, uno dice, bueno, esto no está así nada fácil para decir que yo me voy a enfrentar con las manos, que yo me voy a enfrentar así. No. Entonces, la palabra del Señor lo dice claramente. Hay textos bíblicos muy claros, como el texto de Efesios capítulo 6, del verso 12, donde el apóstol Pablo, donde el Espíritu de Dios nos habla a través del apóstol Pablo y le dice, porque nuestra lucha, nuestra batalla, no es contra sangre y carne, sino contra principados o contra príncipes, contra poderes, que es un sinónimo de potestades, poderes de este mundo, gobernadores de las tinieblas, y luego dice huestes de maldad en los lugares celestes o en las regiones celestes. Analícelo y verá usted, hermano, de qué es que se trata esto. Esto no se trata solamente de estar reprendiendo demonios. No. Esto se trata de que tenemos una guerra frontal por todos los lados, contra argumentos, contra filosofías, contra doctrinas. O sea que aquí no se necesita solamente poder, se necesita también que el Espíritu Santo nos llene de sabiduría, nos llene de conocimiento, de revelación, nos llene de paciencia como fruto para poder ganar esta gran batalla. Tal vez usted podrá decir esta noche, no, hermano, pero tenemos un enemigo vencido. Sí, es verdad, tenemos un enemigo vencido si usted está lleno del poder de Dios. Porque el que venció al enemigo no fue usted ni fui yo. El que venció al enemigo fue Jesucristo. Entonces lo tenemos vencido si usted anda con Dios y si usted se llena de Dios, usted está en victoria y yo estoy en victoria, y de eso es que estamos precisamente hablando esta noche. Pero como si fuera poco, también tenemos una batalla con nuestra propia carne, con nuestros propios deseos, o como dice, contra el hombre natural. Y necesitamos la fuerza para tomar una decisión de buscar a Dios en oración profunda, sacar tiempo para estar en la presencia del Señor, para cuidar de la vida espiritual que hemos recibido en Cristo Jesús. Por eso la Biblia habla como una de las armas la oración. Y tengamos en cuenta con esto de la oración, que con una oración comenzó nuestra vida espiritual, y sin la oración terminará nuestra vida espiritual. O sea que la oración debe formar parte, mejor dicho, predominante en la vida espiritual de usted y de mí. Usted como creyente, usted como directivo, usted como pastor, usted como misionero, usted como quiera, como cristiano, y yo necesitamos una vida de oración continua, profunda. La Biblia dice, la noche está avanzada, el día está cerca. Y dice, dejemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz, andando decentemente como de día, no en orgías, no en borracheras, no en promiscuidad, o sea, promiscuidad sexual, no en lujurias, no en pleitos, ni en envidias. Si usted lee eso, está en el libro de Romanos capítulo 13. Esas palabras no están dirigidas a inconversos. Esas palabras están dirigidas a creyentes.
Y así dice, que andemos decentemente, como de día, no en orgías, ni en borracheras, ni en promiscuidad sexual, ni en lujurias, ni en pleitos, ni en envidia, sino que nos vistamos del Señor Jesucristo. Y oiga cómo dice, y no proveamos para los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne y se oponen entre sí, dice el capítulo 5 de Gálatas en el verso 17. Entonces, mire usted que si hay una batalla también interior, ¿verdad? Esa es la realidad que yo veo en la palabra de Dios y en la vida espiritual de cada uno de nosotros. Y como si fuera poco, tenemos otro frente de batalla y es la batalla con el mundo que nos rodea. Con un mundo que nos llama a participar de una vida que para ellos es normal, pero que es contraria a la voluntad de Dios. Entonces se necesita poder para vivir una vida que agrade a Dios. Se necesita poder para vivir esa vida que nos proporciona paz. Esa vida que Dios nos ha dado, que nos proporciona realización completa. No se puede llegar por sí mismo. Se lo aseguro, hermano, en el nombre del Señor Jesucristo. No se puede ser un victorioso con nuestras propias fuerzas. Hermano, es absolutamente imposible. Imposible. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí lleva fruto será limpiado para que lleve mucho fruto. Pero luego dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer nada. Hermano, nosotros no podemos hacer nada apartados de Dios. El Señor sabe perfectamente que eso es así. No podemos responder a su llamado sin este respaldo divino. Y esa es la razón por la cual Él ha provisto herramientas que necesitamos para poder ser más que vencedores. O sea, podemos decir, nosotros somos los que escogemos si queremos ser vencedores o si queremos ser derrotados. Somos nosotros los que escogemos, porque Él nos ha dado herramientas para que seamos más que vencedores. Entonces la palabra del Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Recibiréis qué? Poder, autoridad. Y luego dice, y me seréis testigos. Y usted ve, y me seréis testigos. Pero recibiréis primero poder. Entonces necesitamos una vida de fe. Estamos hablando de una vida de fe. Porque esa fe nuestra se fundamenta en lo que Cristo es. Él es el Todopoderoso. Esa fe se fundamenta en lo que Cristo ha hecho, en lo que Cristo ha prometido. Él vino aquí al mundo. Él estuvo aquí en el mundo. Él murió y resucitó. Jesucristo está vivo, vivo, vivo. Aleluya. Jesucristo vive. Él vive, está presente entre nosotros. En cada momento. Su palabra es verdad absoluta. Su doctrina es la norma perfecta para la vida. Él prometió vivir en nosotros. La palabra del Señor dice, somos templo del Espíritu de Dios. Usted y yo tenemos primero que convencernos de esto. Yo creo que para esto se necesita leer y sacar un tiempo para estar como en meditación, porque uno tiene que convencerse de las cosas, porque el Espíritu Santo se recibe por la fe. Amén. Y todo lo que el Señor quiere hacer, lo quiere hacer a través de nosotros, por su gloria y para su gloria. No es para el engrandecimiento nuestro, no es para vanagloria humana. No, no, no. Lo otro es que el Señor hará todo lo que está en su voluntad. Tampoco es nuestro propio capricho. Hay que mirar
¿Qué quiere? ¿Dónde quiere? Usted no puede pensar, no, es que lo voy a hacer así. No, Pablo quería ir a un lugar y el Señor le dijo, no vaya. Usted dice, pero ¿cómo así que no vaya? Dijo, no vaya. Y le prohibió el Espíritu Santo ir. Y después vio un hombre macedonio que le decía, pasa y ayúdanos, y entendió que el Espíritu de Dios los llamaba para ir a Macedonia. Fíjese usted cuánto se necesita el poder del Espíritu Santo para desarrollar una obra que sea efectiva. Entonces, una vida de fe, una vida de amor, porque el hombre no puede generar el amor. El amor es de Dios y el amor de Dios se ha manifestado y se ha derramado en nuestros corazones, porque nosotros le amamos, nosotros lo conocemos. Así que para poder amar a Dios, primero tenemos que conocerlo, porque primero se conoce y después se ama. Entonces este conocimiento de Dios genera en el hombre un amor. Entre más usted lo conoce, más lo ama, ¿verdad? Y también genera un amor hacia el prójimo. El amor hacia el prójimo genera una vida de servicio extraordinaria, basada en ese amor del Señor Jesús hacia el hombre, basada en el sentir que da el Espíritu de Dios y en el plan que Dios tiene para salvar al mundo. Pero ese conocimiento se adquiere a través de la palabra. Hay gente que no lee la Biblia. ¿Usted sabía? Hay gente que es un problema para leer un capítulo, que no conocen a veces ni los libros. Hay que leer la palabra, hay que oírla. Esta noche usted está oyendo la palabra porque vino al culto. Entonces hay que oírla, hay que leerla intensamente, con reverencia. Porque mire, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, San Juan 5:39, porque ellas son las que dicen quién soy yo. Nótese cómo usted descubre y cómo yo descubro quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién podría ser, perdóneme la palabra, tan ignorante de llegar a pensar que se puede ser un cristiano fiel y caminar por los caminos de Dios sin tener ese respaldo divino? No. Nosotros necesitamos, para poder ser felices, para poder lograr los objetivos que Dios quiere, necesitamos ser ayudados, necesitamos ser fortalecidos por la fuerza y por el poder de lo alto. Porque como dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, hermano. Esto se hace con el poder del Espíritu de Dios. Mire, si usted tiene un problema, saque unos 3 días de ayuno. Saque 3 días de ayuno, siquiera 3. Por un hijo que tiene problemas, por el hogar, por alguna cosa que sea difícil. Y usted va a ver la diferencia después de los 3 días de ayuno. Yo no puedo entender eso, hermano, francamente. A mí me ha pasado eso mucho. Pero es una cosa misteriosa. Las cosas cambian, las cosas toman otro rumbo. ¿Por qué? Hermanos, porque es que no es el poder del hombre, es el poder de lo alto. Nosotros tenemos un Dios que lo puede todo. Entonces, mire, bueno, digamos que estamos hablando de una experiencia real. Le voy a contar, estamos hablando aquí entre amigos, ¿verdad? Estamos hablando aquí en experiencias que hemos tenido también nosotros. Nosotros pasamos por esta experiencia de recibir el Espíritu Santo. Por lo menos yo me convertí en una iglesia donde había muchos hermanos y vimos muchos milagros, derramamiento del Espíritu, del poder del Señor. Yo me acuerdo que íbamos a vigilias. Yo me convertí un noviembre, a finales de noviembre, y me bauticé al mes, el 31 de diciembre. Yo me acuerdo que nos dieron, bueno, yo alcancé muy pocas doctrinas, el pastor no me quería ni bautizar. Pero Dios a mí me había revelado el evangelio en un sueño. Nosotros éramos muy católicos. Bueno, y a mis padres les hablaban y yo oí por ahí algunas cosas que hablaron, pero Dios me tocó el corazón y yo me convertí y me bauticé un 31 de diciembre. Entonces el pastor me dijo, hermano Aldever, ahora póngase las baterías a recibir el poder del Espíritu Santo y la promesa del Espíritu Santo, que era hablando en nuevas lenguas.
Cuando uno se convierte, hermanos, eso es algo, pues, que uno dice, ¿y eso cómo uno va a hablar en lenguas? Eso es un milagro, usted sabe. Eso no es por torcer la lengua. Hay predicadores que le dicen a uno es que hable en lenguas y no que va a poder hablar en lenguas. Hermano, uno no puede hablar en lenguas. Eso tiene que ser que Dios haga un milagro, ¿verdad? Eso no es torcer la lengua y decir alabanza. No, señor hermano, eso no se puede, eso no es así. No, es una experiencia real. Es que Dios viene y te hace hablar en otra lengua, una lengua que tú no conoces. Entonces a uno le decían, hermano, ahora póngase las baterías. Entonces uno se ve confrontado con algo que uno dice, bueno, esto tiene que ser verdad y la Biblia lo dice y yo lo creo. Entonces, si uno no tiene un propósito, si uno no se interesa verdaderamente en esto, no lo recibe. Yo me acuerdo que íbamos a vigilias, en esa época no había vigilias de medianoche, no, era de toda la noche, eso eran vigilias, hermano, en esas fincas, hermano, con caldo de gallina a la 1 de la mañana, y eso era del hermano, uno estaba allá, era, mejor dicho, metido en Dios, y se derramaba el Espíritu Santo, los niños hablaban en lenguas, a mí me tocó ver cómo los niños hablaban, y parece como que uno hablaba y le contestaba el otro en lenguas. Una cosa extraordinaria. Y yo no había recibido el Espíritu Santo. Y yo me estremecía porque yo quería recibirlo. Y yo me metía entre los hermanos y se derramaba el Espíritu Santo y la gente hablaba en lenguas, la gente cantaba en lenguas. Y yo me metía a ver si a mí también me llegaba. Y nada, hermano, yo no recibía el Espíritu Santo. Y yo me demoré 8 meses para recibir el Espíritu Santo. Y no lo recibí en una vigilia, lo recibí en la cama mía durmiendo. Pero yo tuve como un momento de reflexión y yo dije un día, yo tengo que recibirlo. El Espíritu Santo debe venir sobre mí, es una promesa. Y yo comencé entonces a orar y hice un propósito de orar todos los días por esa petición 1 hora. Todos los días. Porque hay hermanos que pasan al altar, imaginen usted, llenos de dificultades, todos desconcentrados, y pasan y quieren que de una vez hablar en lenguas. No, pero es que tiene que haber un quebrantamiento, tiene que haber un deseo, un anhelo, inclusive una proyección. Yo quería servir mejor al Señor. Hermanos, y a mí me fue, porque me fue como agarrando ese quebrantamiento. Y yo lloraba y yo le decía, dámelo, Señor, yo quiero tu Espíritu Santo, bautízame. Y me hice un banquito de madera, yo mismo en la casa, que me quedara como cómodo, ¿me entiendes? Porque ahí uno queda alto, queda bajito, no, que me quedara cómodo para yo poder estar allí de rodillas. Y yo era ore, y esa necesidad me fue agarrando ese anhelo, ese deseo, ese quebrantamiento, hermano. Y una noche desperté hablando en lenguas. Yo estaba cantando en un sueño y desperté cantando en lenguas. Entonces, yo decía dentro de mí, cuando yo tuve esa experiencia, yo decía, ahora sí entiendo. Porque, hermanos, esto no puede ser una experiencia que a uno le cuente. Yo les digo, hermanos, que todos tenemos que comenzar a buscar al Señor porque es una promesa y la iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. La iglesia es donde Dios mora. Entonces esto es más que una bendición, hermano. Yo he sentido a Dios, las manos me temblaron y yo sentía como que hasta los pelitos se me pararon, pero así no es. Eso es una bendición, yo lo felicito. ¡Qué bendición! Uy, hermano, y bueno, sí, pero no dice la Biblia que sea hasta que los pelitos se le paren. No, la Biblia dice que hemos de ser llenos del Espíritu Santo y esta señal será hablando en nuevas lenguas. Porque esa es la señal audible y visible de que usted lo recibió. Entonces, no, esto no le deja a uno dudas, hermano. Mire, el hermano que tenga dudas de que lo ha recibido es porque no lo ha recibido, porque esto no deja ni una sombra de duda. Yo me acuerdo una vez que había un hermano por allá en una iglesia donde yo era pastor y hubo un avivamiento, hermano, y la gente todos me decían, pastor, fulano lo recibió, y yo estaba muy contento. Y le digo yo, hermano, cuénteme, y recibió el Espíritu Santo, y me dijo, eso dicen, hermano. Y yo dije, este hermano no ha recibido
el poder del Espíritu Santo. Porque eso no deja sombra de duda, hermano. Eso es una cosa maravillosa que lo hace reír, lo hace saltar, lo llena de gozo, lo hace trovar trovas que le nacen del corazón. Eso es algo lindo y algo muy necesario en la vida del cristiano. Nos ilumina, nos orienta, nos recuerda la palabra, nos inspira para predicar, nos dice qué debemos decir, nos revela. Yo me he dado cuenta que me quieren matar. Yo he estado en peligros de muerte en varias ocasiones en el ministerio. Y yo me he dado cuenta que me quieren matar sin nadie decirme nada, por el Espíritu de Dios. Y cosas así por el estilo. El Espíritu Santo te guía. El Espíritu Santo te orienta. El Espíritu Santo te ayuda para adorarlo. Es dulce, es bueno usted adorar a Dios en espíritu y en verdad. La Biblia dice, tales adoradores busca al Señor que lo adoren. Mire usted que Jesús no permitió a los discípulos predicar el evangelio de esta gracia sin antes ser revestidos del poder del Espíritu Santo. Mire que antes, cuando se predicó el evangelio del reino al pueblo de Israel, porque cuando Jesús vino al mundo, él vino al pueblo de Israel. Cuando Jesús vino al mundo, vino para cumplir las promesas que le había hecho al pueblo de Israel. Usted puede leer, por ejemplo, en Isaías, donde la Biblia habla de las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba esperando que el Señor le cumpliera promesas donde el pueblo de Israel iba a tener un reino en todo el mundo. El Señor iba a gobernar sobre el mundo estando en el pueblo de Israel. O el pueblo de Israel iba a ser exaltado. Usted lo puede leer en Isaías capítulo 2, verso 1 en adelante. Y los apóstoles, los primeros discípulos fueron enviados a predicar al pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el Señor les dijo, sanen enfermos, resuciten muertos, y bueno, de gracia recibiste y dad de gracia. Pero era un evangelio que se predicó de carácter nacional. Esa fue la comisión. Por eso hay comisión y gran comisión. Entonces ellos fueron solo a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, cuando llegó el momento de la gran comisión, él les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos, a su nombre gloria, investidos, llenos del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hermano, porque esto es grande, lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Esto es muy maravilloso. Estamos en la dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo. Usted debe tener una experiencia, búsquela. Búsquela. Hay hermanos que se cansan de buscarla. No, hermano, búsquela, hágase un propósito. Dígale, Señor, lléname, hermano. Mire, esto es algo maravilloso. Hágase un propósito de ser lleno del poder del Espíritu Santo, porque esta es la época más maravillosa que hay, esta es la época cumbre, esta es la época de la salvación de la iglesia, esta es la época de ganar las almas, y además de eso estamos en la recta final, porque la recta final es la última parte de una carrera, es el último tramo antes de llegar a la meta, la recta final. En esa época es que nosotros estamos. Esta es la dispensación de la gracia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la cual nosotros hemos tenido el gran privilegio de participar, como dice la Biblia, cosas en las cuales anhelan participar los ángeles. Pero no, nos tocó a nosotros participar. Usted sabe lo que es llevar la palabra con el poder del Espíritu de Dios, que es el que convence al hombre de justicia, de pecado, de juicio, de justicia, y lo convence y lo reconviene y lo trae llorando al altar. Qué cosa tan hermosa. Cómo un hombre puede estar 50, 60 años en una religión de la que no lo despega nadie, y usted le habla del evangelio bajo la unción del Espíritu Santo, y cuando entiende, el Señor lo libera. Tenía un viejito que iba a la escuela dominical, oiga, y ese ancianito tenía 75 años y iba hasta con un machete iba.
llevaba como una especie de carriel, y ahí llevaba un paquete de tabacos, 2 pipas. Y este hombre iba y iba, y yo lo veía que iba, pero él volvía y se iba. Nada más me saludaba y se iba. Y yo seguía predicando. Y un domingo, hermanos, lo vi que pasó al altar y se derrumbó. Y oré por él. Cuando terminó todo, nos sentamos a hablar. Me dijo: pastor, yo llevo fumando tabaco desde que tenía 7 años. Y yo pensé un día, yo esto no lo dejo por nada del mundo. Oiga, pero cuando yo escuché hablar del amor de Jesús, hay que dejarlo todo. Estoy dispuesto. Oiga, ¿saben qué hizo? Me entregó las pipas a mí, que para que yo hiciera con ellas lo que yo quisiera. Porque es que esto es algo glorioso. Cuando usted llega con el poder de Dios, todo se rompe. El Espíritu de Dios hace milagros extraordinarios, hermanos. Pero se necesita que nosotros nos llenemos. Hermanos, ¿y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que el Señor no da el Espíritu por medida. No lo da por medida. Dios hace cosas, hermanos. Mire, Dios puede hacer cosas ahí donde usted está. La gente necesita el poder de Dios. Así fue que la iglesia se fundó en Colombia. Yo estaba escuchando la historia de una monja que para sacar al pastor, al misionero que habían enviado a abrir la obra a ese pueblo, un pueblo muy importante. Y ella es de allá de Antioquia, de Medellín. Ella cuenta que le mandaron para allá un borracho para que se burlara de ellos. Hermano, ellos se convirtió. Dios lo llenó con poder del Espíritu Santo, y allá estaba ese borracho convertido, lleno de Dios, y al último era un servidor. Oiga, le mandaron una mujer ramera, que era una mujer que había estado en la prostitución, le quitaron los hijos, mejor dicho. La mandaron para allá para que, oiga, cuando dice la monja que pasó al tiempo por allá, cuando salió ella y la recibió, estaban en un culto, y la abrazó y le dijo: he conocido al Señor, venga para que escuche la palabra. Oiga, hermano, así es el poder de Dios. Así fue que comenzaron las iglesias en Colombia. Iglesias donde Dios se manifestó de una manera extraordinaria. Porque los hermanos, desde que comenzaban la vida espiritual, nosotros comenzamos vidas espirituales, a mí me tocó de oración. Uno un domingo a las 5 de la mañana ya estaba en el culto de oración. Esa era la vida de un orar. Ahora la gente está muy preocupados por muchas cosas, ¿verdad? Y uno iba a sacar un día de ayuno y uno se iba para esa oración de las 5 de la mañana. Y uno decía: ¿qué me voy a ir ya para la casa? Me voy a quedar de una vez aquí. Y uno se quedaba y terminaba el ayuno en la tardecita. A veces se quedaba hasta en el último culto, porque habían 2 cultos. Y uno dice: no, hermano, tampoco así. Tampoco así. Pero el enemigo no quiere, vea. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero una vez, aquí en República Dominicana, donde yo estaba, se convirtió una muchacha muy entregada al Señor. Estábamos comenzando una obra muy consagrada, eso era de oración, se convirtió en ayuda en el evangelismo, y hasta ahora es una diaconisa de la iglesia. Y ella, cuando estaba así jovencita, recién entregada, ella tenía una vecina que era hechicera. Y entonces un día ella iba caminando y se encontró con la hechicera, que era su vecina, y la llamó y le dijo: oiga, fulana, venga. Y se puso a hablar con ella la hechicera y le dijo: oiga, yo que he visto que usted pues se entregó disque a esta iglesia evangélica. Y dijo: sí, yo me entregué al Señor y la invito. Y le dijo: sí, no, pues yo he visto mucha gente que se va para allá, pero no hay necesidad de que se entregue tanto. Usted a toda hora en cultos, no se fanatice. Pues yo he visto mucha gente que se va para allá y se vuelven evangélicos y todo eso, pero no así como usted. Nótese que eso estaba dando a entender que ella se sentía incómoda. El espíritu que operaba en esa hechicera estaba incómodo, porque esta muchacha se había llenado del poder del Espíritu
Espíritu Santo. Y ahí en el barrio donde ella estaba, ya estaba Dios glorificándose y salvando las almas. Ese es el poder de Dios. Aquí se necesita toda hora. Nosotros salimos por todas partes. Imaginen, nosotros estamos en un país donde hay mucha hechicería y ahora gracias a Dios ha ido bajando, pero no es la primera vez que nosotros venimos. Desde hace muchos años nosotros venimos a este país con muchas historias. ¿Y por qué uno viene tan tranquilo? Nosotros hemos dormido en la calle. Una vez en Mirbalé con el hermano Mario Valencia no teníamos en dónde dormir después de un programa de convención. Y nos acostamos en una casa abandonada, en una esquina. Él y yo, ahí dormimos, cargábamos unos colchoncitos y ahí pusimos pues un toldillito que cargábamos. Era muy costumbre, una costumbre de esa época de abrir esa obra y nosotros dormimos bien. Dios nos ayudó y nos guardó. ¿Y por qué? Porque tenemos a Dios, ¿verdad que sí? Porque estamos llenos de Dios. Dios nos va a ayudar. Entonces, hermano, llenémonos, busque a Dios. Dios es real, Él está vivo, Él está resucitado, Él está ahí, pero Él no quiere estar con usted, Él quiere estar en usted. Así que esta noche yo le invito, podríamos hablar de muchas experiencias, hermanos, cosas lindas, 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 lindas. Cuando yo estaba en La Ceja, una vez se me murió el hijo, un hijo que él se llama Sebastián, porque el niño se acostó atrás del carro y yo no me di cuenta. El carro estaba prendido y estaba muy desincronizado el carro y botó mucho humo y el niño se me envenenó con el humo del carro, con ese dióxido de carbono. Hermano, y lo levantamos y el niño se me murió en las manos, hermano. Para mí fue algo tan terrible, tan doloroso. Hermanos, eran como las 9 o 10 de la mañana. Y yo cogí el niño cuando lo vi que se le voltearon los ojitos y se estiró en mis manos. Y me tiré en ese altar de rodillas porque predicamos en la misma casa. Así era que comenzaban las iglesias en esa época. Eso fue en La Ceja. Hermano, y me tiré de rodillas, pero yo hice una fuerza tan grande, yo estaba tan quebrantado, eso me dio tan duro, hermano, y no me volví a dar cuenta de nada. Y mi esposa me dice que yo pasé un rato ahí, que yo apenas hablaba así como en lenguas. O sea que el Espíritu Santo tomó el control de esa situación, hermano, y yo con el niño así debajo de mis brazos, que lo puse en el altar y yo era ahí concentrado. Cuando volví, el niño estaba sano, el Señor me lo había levantado. Entonces yo le digo, hermanos, nosotros no podemos trabajar solos. Nosotros tenemos que dejar que el Señor haga cosas. Él tiene que hacer cosas y las quiere hacer a través de nosotros, a través de ti, a través nuestro. Pero esta noche tenemos que pedirle al Señor que nos dé la fuerza para nosotros hacernos un propósito. Porque estamos viviendo en tiempo, hermano, mire, este tiempo que hemos estado en cuarentena es un llamado que Dios nos ha hecho, pero lastimosamente pienso yo, esta es una opinión personal mía, muchas personas en la cuarentena no han buscado a Dios tampoco. No han sacado días de ayuno. Que me pueda decir, hermano, como estábamos en cuarentena, saqué 3 días para ayunar y ahora voy a volver a sacar otros 3 días. No, eso es muy difícil. A veces ni le ponen ya cuidado a los cultos, algunos, porque ya pues se ha vuelto tan común, ¿verdad? Tanto culto, tanta invitación, a uno le mandan todas las invitaciones del mundo. Pero no importa. El asunto es cómo estás tú, cómo estoy buscando yo el lugar que ocupa Dios y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Así que el Señor lo dijo muy claro, recibid el Espíritu Santo. Eso es una orden, es como el Señor dice, tienen que recibirlo porque sin esto no van a poder ganar esta batalla. Y nosotros le decimos, amén. Nótese que eso está en San Juan 20, pero la Biblia dice que el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos, fue en el libro de Hechos capítulo 2. O sea que no es como dicen muchos, no, es que en ese momento lo recibieron. No, Señor, en ese momento no lo recibieron. En ese momento el Señor les estaba diciendo que era necesario que lo recibieran. Por eso todos los que entendieron eso
fueron al aposento alto y lo buscaron. Y nótese que la experiencia del aposento alto no fue de un día. Tiene que haber un propósito, hermanos. Sin duda que muchos comenzaron y solo terminaron 120. Si usted lee bien el primer capítulo de los Hechos, usted encuentra que el Señor se apareció a muchas personas, tal vez 400, 500 o más. Todos estaban motivados. Yo creo que la reunión comenzó en el aposento alto con algunos 500 o con más de 500. Pero después, a medida que fue pasando el día, el tiempo, pues ya eran 400, porque se podía salir, no como con el coronavirus. Entonces ya después 400 y después 300. Y así fueron pasando los días. Creo que fueron como 10 días. Usted hace la cuenta y ya no había sino 120. Y lo recibieron los 120. Entonces, hermano, vamos a hacernos un propósito. ¿Cuánto lo necesitamos? Y qué bueno, esta es una experiencia inigualable para que a usted no le tengan que contar. A mí me decía una vez un ateo, después de que me echó un sermón, me dijo: yo creo que usted me escuche media hora. Él se llamaba John y de verdad tenía muy argumentos de los mejores que yo he escuchado del ateísmo. Y cuando él terminó de darme todos esos argumentos, yo le dije: John, es que Dios vive en mí, yo lo he sentido en mi carne, he hablado en lenguas por el poder de su espíritu. Yo no puedo dudar de Dios porque Él existe, Él es en la vida mía, yo lo he sentido. Pues le puedo decir que casi lo he tocado, pero Él hasta ha hablado en lenguas por mi boca. Y comencé a contarle las experiencias que ese hombre se quedó mudo se quedó. Entonces, hermano, no deje que sea lo que otro diga. Dígale: Señor, yo quiero esta experiencia, yo quiero esta unción, porque para vosotros es la promesa, dice el Señor. Para los siervos, ¿eres un siervo? Para los hijos. El Espíritu Santo no es para salvarse. La promesa del Espíritu Santo es porque tú eres salvo. Es para los salvos, es para las salvas, es para los hijos, es para los siervos y las siervas, es para ti. Esta noche vamos a orar. ¿Qué le parece? Hacemos una oración y le decimos al Señor: ayúdame, Señor, ayúdame. Mire a ver qué puede haber. Puede ser que en su vida haya cosas que le estén estorbando. Algunos han dejado filtrar cosas en la vida que no permiten que retengan esa agua. Quite eso esta noche. Déjelo todo, como hicieron los apóstoles. Todo. Esto es tan grande que se puede dejar todo. Yo le digo a la gente: esto es tan grande que usted se puede dedicar nomás a esto. Aunque para el mundo sea una locura. Esto es glorioso, esto es sublime. Levante sus manos allí donde está y dígale: Señor, ayúdame a tener un propósito de búsqueda, de humillarme, de quebrantarme, de anhelar, de desear. Produce en mí esa sed, ese anhelo, esa necesidad tan grande. Oh, aleluya. Te amamos, Jesús. Bendito sea tu nombre. Esta noche tú estás en medio de tu pueblo haciendo maravillas, haciendo milagros. El milagro más grande, Señor, el perfeccionamiento de nuestras vidas. Aleluya. Quita todo frío, quita todo impedimento, quita toda atadura, Cristo poderoso. Llena esta iglesia de propósitos. Oh, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Glorifícate, Señor. Extiende tu mano santa, te lo ruego. En tu santo y admirable nombre que vive para siempre. Bendice esta obra de los terrenos. Bendice, Señor, al pastor. Bendice, Señor, la familia del pastor. Bendice los directivos. Bendice los hermanos que trabajan en las misiones. Bendice, Señor, la iglesia allá en Medellín. Bendice, Señor, al hermano Álvaro, al hermano Reinel. Extiende tu mano sobre todo el consistorio. Bendice, Señor, los oficiales. Bendice los presbíteros, Señor, los supervisores y presbíteros. Obra, Señor, bendícenos, bendícenos. Oh, lo ruego, lo pido, lo imploro en el nombre bendito de Jesús. Hermanos, muchas bendiciones.
Señor los bendiga ricamente. Hermano Mauro, Dios lo bendiga.